El mes de mayo fue un mes muy interesante. Logramos identificar muchas oportunidades y junto con mi comunidad las logramos aprovechar. En esta sesión vamos a examinar cada uno de los trades, tanto ganadores como perdedores, que tomamos durante este mes y las lecciones que aprendimos de ellos. Así que lista todo y vayamos a la sesión. Bien, traders, vamos a sumergirnos en los trades del mes de mayo. La verdad que este mes fue un mes muy interesante. Tuvimos muchos trades ganadores, otros también perdedores y otros también que no se activaron, pero todos dejaron lecciones poderosas. Vamos a interiorizar en cada uno de esos trades. Pero antes de sumergirnos en ello, quiero compartirles, ¿no? Que todo lo que vas a ver a continuación es justamente lo que hemos duplicado en nuestra comunidad. Y quiero mostrarte esto. Déjame aquí compartir pantalla. Lo que estás viendo aquí en la pantalla es nuestro canal de proyecciones y ideas de inversión que compartimos con toda la comunidad privada para que ellos tengan acceso a proyecciones, a diversas proyecciones, a diversas ideas de inversión, actualizaciones también, ¿vale? Tengan acceso todas las semanas a boletines que aceleren su formación y también su interpretación del mercado, obviamente poder tomar decisiones y todo un arsenal completo para que aceleren su formación y también generen ingresos mientras aprenden. ¿Listo? Te voy a mostrar todo lo que hemos visto desde el mes de mayo para que ustedes puedan compararlo y sepan que lo que te voy a mostrar a continuación en todo este video es claramente lo que también compartimos junto con toda la comunidad. Bien, perfecto. Aquí está el 1 de mayo, aquí están todas las ideas de inversión, todas las proyecciones, ¿verdad? Con sus parámetros correspondientes, actualizaciones en video, todo completo, los boletines también que enviamos. Ya es increíble este espacio y está disponible para todos los estudiantes, nuestros estudiantes de nuestra comunidad privada. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ya no me pasé, estamos en junio y este fue el trade final, ¿verdad? Entonces, mostrando todo esto, ya vamos a partir. ¿Y por qué te muestro esto? Porque ustedes sepan que todo lo que les voy a estar mostrando y todo lo que les muestro en los videos, queremos ser lo más transparentes posible. Si ustedes se den cuenta cuál es el proceso de un trader y cómo es que, lógicamente, uno tiene que realizar, ¿no? ¿Qué acciones tiene que realizar? ¿Cómo, digamos, le da un seguimiento correcto a los trades? Bien, ¿y qué lecciones también aprende y qué lecciones también pueden aprender los estudiantes cuando toman esas decisiones? ¿Listo? Entonces, una vez ya mostrado esto, volvamos a las diapositivas. Perfecto, ahora sí, vamos ya con los trades del mes de mayo. Comencemos con el primer trade que tomamos en el USDJPY. De hecho, este trade lo tomamos a fines de abril, se desarrolló y llegó a su primer objetivo a fines de abril, y luego el restante siguió corriendo, ¿verdad? Inicios de mayo nos dio ya el trade completo, nos dio más de un 6.5%, pero como habíamos tomado ya las primeras ganancias en el 3% de este trade, solamente vamos a sumarle un 3%. ¿Listo? Porque también tomamos parciales y todo, y entonces vamos a sumarle ahí un 3% que hicimos en ese trade. Y bueno, ¿por qué tomamos ese trade? Primero, interiorizamos lo que son las zonas de demanda, identificamos zonas muy fuertes e interesantes de demanda, y el precio, justamente nuestra entrada y nuestra idea de inversión estuvo localizada en zonas de ineficiencia para que el precio pueda llegar a cubrirlas y desde ahí pueda reaccionar. El trade se dio prácticamente perfecto, llegó a la zona y reaccionó. Bien, vamos con el siguiente trade. El siguiente trade también fue interesante. De hecho, este trade lo hicimos en el USD Chef. Y en la parte izquierda, tú puedes más o menos darte cuenta que de trade nos basamos en lo que es un rango operativo alcista, bien, porque ya nos dio, ya estuvo haciendo quiebres. De hecho, este quiebre que ustedes ven aquí fue el quiebre que hizo, ¿verdad? Y este short nos dio la información correcta, ¿para qué? Para poder tomar decisiones en compras. Una vez que ya hizo ese rompimiento, identificamos su rango operativo, identificamos zonas idóneas donde el precio pueda reaccionar y desde ahí marcamos nuestros parámetros. La primera zona era una zona por confirmación, la segunda también se podía entrar de acuerdo al comportamiento del precio, pero en este caso el precio luego ya comenzó a dejar puntos, ¿verdad? Interesantes, por ejemplo, estos niveles de liquidez que dejó el precio que podrían ser, digamos, rotos, por ello es que interiorizamos una compra mucho más abajo de esos niveles. Lo único que hizo el precio fue reaccionar antes de llegar. Tomó la liquidez aquí, no activó nuestra orden y simplemente reaccionó hacia la dirección estimada. Bien, aquí pudimos mandar la actualización de eliminar esas zonas porque ya vimos que el precio ya había reaccionado antes de llegar a nuestra zona, antes de llegar a nuestros rates. Y la verdad es que a veces suele pasar eso, ¿no? Que el precio, digamos, tú marques tus zonas y el precio te deje en visto. Bueno, suele pasar, pero ustedes tienen que mantenerse firmes a su plan, ¿bien? Porque a veces cuando, digamos, surge ese FOMO, ese miedo a perderse oportunidades, ahí es donde tomamos decisiones erróneas, donde nos dejamos guiar por emociones y no tiene que ser así. Listo, vamos con el siguiente trade. El siguiente trade también nos dejó en visto, fue el euro neozelandés y les voy a explicar qué es lo que vimos. Primero, en el euro neozelandés
vimos que el precio podría llegar, ¿verdad?, a retroceder a zonas interesantes que fueron las marcadas. Bien, la primera fue una zona de confirmación, teníamos que confirmar lógicamente, ya que era una zona ubicada dentro de un nivel de liquidez, ¿verdad?, que tenía que ser tomado. Entonces, una vez que el precio haya tomado esa liquidez, podríamos posicionarnos para una compra. El segundo también ya estaba marcado en una zona extrema pasada. Teníamos que ver el escenario macro y desde ahí poder ubicar zonas interesantes para su posible y potencial reacción. Bien, ¿qué es lo que hizo el precio? No llegó a las zonas. El precio comenzó a dejar liquidez y llegó, lógicamente, a activarse en estos puntos, en este punto de acá, si no me equivoco, ¿verdad? Antes de llegar, en este punto de acá, antes de llegar a las zonas esperadas. Bien, y bueno, nos dejó también en visto, pero no hay ningún problema. Nosotros nos seguimos manteniendo firmes en todas las proyecciones y que mandamos, lógicamente, y en el análisis que podemos interpretar del precio del mercado. Y luego nos dio ya una siguiente operación y en este caso sí logró activarse, ¿verdad? Que fue una venta en el neozelandés dólar. Bueno, la venta pasada que vimos en el neozelandés dólar llegó de nuevo a subir un poco más, retroceder, bien, y llegó a activar una siguiente venta. Entramos en una siguiente venta y esa fue la entrada que tuvimos. ¿Listo? Esta entrada, la verdad es que la proyección del neozelandés dólar queríamos que baje mucho más porque por acá se encontraban zonas interesantes donde había dejado mucha liquidez y esperamos que el precio simplemente llegue a tomarlas, pero no fue el caso. Sin embargo, ya nos dio nuestro límite de ganancia, nuestro primer objetivo, que fue el 3%, luego bajó un poco más, le tomamos parciales y luego la operación lógicamente retrocedió, ¿no? Retrocedió, pero ya habíamos salido de hecho en ganancias. En ese trade logramos generar más de un 2.7%, listo, promediado, y la verdad es que se dio bastante bonito, ¿no? Llegó a la zona, estuvo ahí y reaccionó. ¿Por qué? Porque logramos entender que por debajo ya estaba el precio desarrollando nuevos modelos de liquidez que tenían que ser tomados. Recuerden que el precio se mueve en base a toma y captura de liquidez. Bueno, sigamos adelante. Luego tomamos esta venta, esta hermosa venta en el GBP. Yo de hecho grabé un video que le voy a poner al final de este video exclusivo. Grabé un video donde les expliqué el paso a paso de cómo identificamos esta oportunidad. Vayan a verlo finalizando esta sesión porque van a aprender demasiado. Aquí vimos una ineficiencia, ¿vale? Un FVG ubicado en una zona importante después de la toma de liquidez mayor y desde ahí pues el precio ubicamos la zona, como ustedes pueden ver, el precio llegó a la zona, dejó indicaciones por, digamos, movimiento del precio, ¿vale? Por información que nos da, nos dejó esa información clara y una vez que nos dejó esa información clara, tomamos esa decisión, ¿verdad? Una vez que el precio llegó, subió un poquito más, una pizca y reaccionó, o sea, prácticamente fue una entrada sniper, una entrada perfecta y la verdad que en ese trade nos llevamos más de un 6%. Bueno, fueron 6.28, pero yo a mis estudiantes les dije que cerrábamos el trade manualmente, ¿vale? En un más 6.06 si no me equivoco, pero ahí vamos a ponerle un 6%. Bien, vamos con el siguiente trade y fue una compra en el AUD/USD. Bueno, esta compra no llegó a habilitarse, una compra que eliminamos también posteriormente, porque en esta compra lo que identificamos es niveles de liquidez por debajo que esperamos que el precio pueda llegar. Estuvo a punto de llegar, de hecho cubrió entre un 40 por ahí un 60% de toda esa franja de liquidez y el precio reaccionó antes de tiempo. Aquí indicamos, aquí pueden ver en el video que grabamos con la actualización, indicamos que si el precio rompía esta zona, lo más probable es que iba ya a subir, ¿verdad? Y lo que hizo fue justamente eso. Rompió este punto que marcamos, aquí está, y luego retrocedió, dio confirmaciones y reaccionó. Aquí también estudiantes lograron sacar beneficios. Personalmente yo no tomé ese trade, pero puedes ver más o menos cómo es que se fue la orientación, ¿no? Y lo importante de poder estudiar el movimiento del precio. Bien, porque no solamente es plasmar lo que ya conoces, las metodologías, digamos, ubicar de plots y todo ello, no, sino también poder interpretar el movimiento que hace el precio durante su desarrollo. Perfecto. Bueno, ese trade no lo tomamos, así que no lo vamos a contabilizar. Luego tuvimos una venta en el neozelandés dólar. Esta venta la ubicamos a corto plazo. Listo, sin embargo, en largo plazo también estábamos ubicando una zona interesante, que es la zona roja que está por encima del stop loss. Bueno, en este caso el precio llegó a tocar el stop loss, nos sacó un stop loss y nos sacó menos un 1%. Bien, en cada una de las operaciones nosotros invertimos 1% para poder gestionar y cuidar muchísimo nuestro capital. En esta ocasión nos sacó el neozelandés dólar en menos 1%, pero luego se dirigió directamente a esa zona mayor. Y acá la lección que nos deja es que nosotros ahí tomamos decisiones, aunque ubicamos la zona correctamente porque estuvo ubicada en unos extremos, pues
siempre, y es una lección muy importante, siempre tienes que priorizar zonas de temporalidades mayores, ¿verdad? Por ejemplo, si es que ubicas temporalidades mayores, digamos, una zona fuerte en temporalidades mayores, esa tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque el mercado mayormente se mueve en base a ello, ¿no? La estructura mayor es lo que te da mayor solidez. Bueno, nosotros identificamos la zona, por encima había una zona interesante de reacción, pero a temporalidades mayores de 4 horas, y lo que hizo el precio fue justamente dirigirse hacia esas zonas. Otro punto que hay que rescatar, que es de los más importantes, es que el precio ya me estaba indicando liquidez, ya estaba dejando liquidez, ¿no? Como puedes visualizar, habían zonas de liquidez que ya había dejado, entonces lo más probable es que el precio iba a sacarnos de ese trade. Yo les avisé a los estudiantes que ya no me estaba gustando el comportamiento, pero decidimos dejarlo, ¿listo? Y simplemente el precio hizo lo que tenía que hacer. Bien, llegó a la zona mayor, miren cómo llegó, rellenó el 50% y desde ahí comenzó a reaccionar, ¿listo? Muchos estudiantes tomaron también la operación de esta zona que la explicamos justamente en las sesiones de análisis en vivo que tenemos dentro de nuestra membresía y junto también con la comunidad privada en distintos programas educativos. Listo. Luego tomamos una compra en el USDJPY. Esta compra, de hecho, nos dejó varias lecciones y quiero que te centres muchísimo porque aquí es donde integra la sección de entender lo que está haciendo el precio durante su recorrido. No solamente es marcar las zonas y operar, sino es entender el porqué de las cosas, entender qué es lo que está haciendo el precio. Bien, aquí vemos en el primer recuadro, vemos que nuestra zona marcada estuvo lógicamente direccionada en un extremo. ¿Por qué? Porque el USJPY ya nos había dejado un cambio estructural, ¿verdad? Y lo que hacíamos nosotros es ubicar nuestro rango operativo y esperar que el precio esté dentro de la zona potencial de reacción, ¿verdad? Por debajo del 50%. Y en esa zona ubicamos nuestro order block de extremo. ¿Para qué? Para que el precio simplemente llegue, ¿verdad? Pueda llegar a esta zona y reaccione. ¿Qué es lo que hizo el precio? El precio literalmente en este trade estuvo a 3 o 5 picks de poder reaccionar, chicos. O sea, literalmente llegó y antes no activó nuestra entrada y estuvo solamente a 3 o 5 picks de activar esa entrada. Imagínense, bueno, aquí igualmente fuimos pacientes durante ese recorrido y les mencioné a los estudiantes que eliminasen ese trade, bien, de compra, porque nos íbamos a posicionar entendiendo el precio en distintas operaciones posteriores, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar a continuación. Este trade no lo tomamos, estuvo a punto de poder activarse, pero mayormente, ¿por qué lo eliminamos y por qué decidimos eliminar? Porque mayormente cuando está a punto de activar un trade, ¿verdad? Si es que hace un retroceso, mayormente hace un rompimiento del último mínimo que dejó. Por ello es que decidimos posicionarnos en nuevos puntos. Bien, aquí también cometimos un error interesante que hay que aprender, porque siempre los errores también nacen y también esconden, por así decirlo, esconden las mejores lecciones. Por ello, tú siempre tienes que aprender de todo, ya sea de tus ganancias, de tus pérdidas, siempre encuentras lecciones de ellas. Si me preguntas de dónde has aprendido más, ha sido justamente de mis errores. De ahí es donde he aprendido más y eso me ayudó muchísimo a crecer. Bueno, aquí es donde tomamos una nueva decisión y fue un error que cometimos, que es solamente basarnos en la reacción a corto plazo y no entender que el precio justamente lo que iba a hacer es romper el mínimo anterior, rellenar ese vacío que había dejado en la vela anterior, listo, y una vez que lo haya rellenado, ahí recién podía reaccionar. En esta ocasión, nosotros tomamos ese trade, ¿verdad? Pero también, como examinamos el comportamiento del precio, ya habíamos marcado un extremo que si era roto, pues lógicamente iba a ser ya un cambio estructural. Bien, nosotros identificamos ese punto y una vez que lo hayas identificado, marcamos también una siguiente compra. Como puedes visualizar, ese trade, el primero que tomamos, que es esta franja delgada, bueno, ese trade se fue en negativo, pero también pusimos, adicional a ello, pusimos una nueva compra, ¿verdad? Es decir, tocó el stop loss y inmediatamente activó nuestra nueva operación. ¿Por qué lo hicimos así? Porque ese trade que tomamos en el USJPY, pues identificamos que el precio ya estaba haciendo un comportamiento de reacción, ¿no? Dejando algunas mechas y también pues aún no rompía, digamos, con una fuerza absoluta ese nivel mínimo para recién reaccionar. Por ello es que tomamos una nueva decisión en un nuevo nivel, dejando y plasmando ya un stop loss que nos permita, pues, digamos, darle un respiro al precio y una vez que el precio llegó, activó nuestro siguiente trade. En este caso, el primer trade, que es la franja delgada, salimos en stop loss menos un 1%, pero ya en el siguiente trade logramos generar más de un 3%. Luego subió mucho más, tomamos parciales en un 4% y ahorita pues el precio se mantiene y esta operación aún está activa, pero ya hemos sacado gran parte de las ganancias de este trade.
Bien, sumando todos estos trades, logramos este mes de mayo sacar más de un 12.7%. O sea, es increíble. Aquí está toda la suma de los trades tomados. También tuvimos trades que no se activaron y es normal, chicos. No siempre todos los trades se van a activar y no te sientas mal. Imagínate que los dos trades que no se activaron al inicio hubiesen, digamos, influido mucho en la parte de decisiones y esas decisiones que haya tomado hubieran sido más emocionales, ¿verdad? Por el FOMO, por el miedo a perderse nuevas oportunidades. No, nosotros nos seguimos manteniendo dentro del plan y simplemente seguimos haciendo lo que sabemos hacer. Perfecto, chicos. Bueno, esto hizo que particularmente mi cuenta personal pueda terminar más de un 8%. Los estudiantes, lógicamente, terminaron más. De hecho, tengo estudiantes que generan más porcentajes que yo. Y la idea es esa, ¿no? Que los estudiantes también puedan crecer, inclusive puedan superar al maestro, pero siempre integren el cuidado de su capital. Hay proyecciones que he enviado y que no tomé personalmente, ¿vale? Porque siempre, lógicamente, uno ya conoce su plan y todo ello. Pero también tenemos estudiantes que lograron tomar esas proyecciones que aquí te voy a mostrar. Estuvieron increíbles, que también generaron mucho más rendimiento y rentabilidad. Aquí cabe resaltar algunos puntos, porque puede que te preguntes, Jesús, pero terminaron con la comunidad 12.7, pero acá solamente hay un 8%. Bueno, cabe resaltar que en esta cuenta, que es personal, pues yo tomo todos los trades que tomamos, lógicamente también los tomo, pero a veces reduzco el porcentaje. En lugar del 1%, arriesgo un poco menos. Hay otros trades que también tomo adicionales a estos en mi cuenta personal, cosa que no les publico a los estudiantes porque son trades que considero pues que no tienen una alta probabilidad de reacción, pero sin embargo los tomo bien en mi cuenta personal. Y esto hace pues que en promedio salga este porcentaje. Bien, familia, y como te mencioné, esto lo hacemos para que tú entiendas que el proceso de un trader, ¿no? Tú entiendas realmente qué es tomar trade, cómo reaccionamos, cómo un trader realmente reacciona cuando hay trades negativos, hay trades positivos, hay trades que, digamos, no se activan, ¿verdad? O sea, todo ese proceso, por eso compartimos esto con total transparencia, para que tú sepas que esto realmente es un camino, es un proceso que cada uno de ustedes tiene que realizar, pero sobre todo tiene que aprender a amar ese proceso. El trading es un negocio increíble, es un vehículo increíble, ¿vale? Pero tú también tienes que ser un buen conductor, tienes que aprender a ser un buen conductor, tienes que aprender habilidades que te permitan conducir bien ese vehículo. Y esto lo hacemos para que tú te des cuenta que todo es posible y que yo si pude hacerlo, tú también lo puedes lograr. Siempre enfócate en que el trading sea tu negocio a largo plazo. ¿Listo? No un negocio de un mes, que un mes te genere rendimientos y luego, oye, no, sino que sea un negocio consistente, un negocio que te permita cuidar tu capital y hacerlo crecer en el tiempo. Espero que estés disfrutando de la sesión y sobre todo que estés aprendiendo. Ahora viene un punto que también es muy interesante, que es las proyecciones que hemos enviado. Al igual que las ideas de inversión, estas le dan la oportunidad al estudiante para que en base al conocimiento que vayan adquiriendo, puedan aprovechar las zonas marcadas. Y la verdad es que muchos estudiantes logran aprovecharlas muy bien. Antes de dirigirnos a esta sección, si es que te está gustando este tipo de contenidos, ¿vale? No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu buen me gusta y escribir aquí en la cajita de comentarios cuál es el trade que más te gustó. Ahora sí, vayamos a las proyecciones. Bien, vamos a las proyecciones que hemos enviado también a los estudiantes para que puedan tomarlo y puedan plasmar sus conocimientos, guiándose también de zonas interesantes que los educadores publican. Vamos a comenzar con el GBP neozelandés. Esta proyección se dio hermosa. Vimos una zona interesante de reacción guiándonos de un rango operativo alcista. Identificamos nuestra zona interesante en un order block extremo y el precio que fue lo que hizo, llegó de nuevo a la zona y desde ahí reaccionó. Esta fue una compra que tomamos en el mes de abril. Luego mandamos esta proyección y miren lo que el precio hizo. Llegó a la zona, ¿vale? Llegó a la zona y desde ahí comenzó a reaccionar de una manera hermosa. Muchos estudiantes tomaron ese trade y la verdad es que estuvo increíble. Luego vamos a la proyección de una venta que tomamos en el USDJPY. Esta venta colocamos parámetros correspondientes, ¿vale? Sin embargo, también mencionamos que había una zona interesante aquí, que el precio podía fácilmente llegar y no llegar a activar nuestra orden. Por ello es que la hemos puesto aquí en las proyecciones. El precio llegó a la zona del FVG, respaldada por una confirmación, ¿vale? De confluencia de precio, y simplemente el precio llegó a la zona, activó en esa ineficiencia y el precio reaccionó de una manera impresionante. Luego tenemos una venta, una proyección que mandamos en una venta en el neozelandés dólar, ¿vale? NZ de dólar. Esta venta fue la que mencionamos, ¿no? La proyección que nos tocó el neozelandés dólar stop loss. Bueno, esta venta fue la que mandamos en la sesión de análisis en vivo, una proyección interesante
donde marcamos una zona en la sesión de análisis en vivo junto con los estudiantes. Marcamos esta zona y esperamos que el precio pueda llegar a esta zona. Durante toda esta semana, ¿vale? Cuando ya mandamos esta proyección, pudimos visualizar pues esta idea de inversión que llegó a tocar el stop loss, pero sin embargo la proyección se dio perfecta. Llegó a la zona marcada y desde ahí comenzó a reaccionar. Luego también tenemos una compra en el USDCHEF. Esta proyección es bastante interesante porque una vez que hemos identificado nuestro rango operativo alcista, nosotros marcamos una zona óptima de reacción. El precio llegó a la zona, igualmente se cumple lo mismo que el anterior, bueno, el anterior del anterior que vimos, ¿no? Donde marcamos nuestra zona operativa y desde ahí comenzamos a identificar nuestros puntos válidos de reacción. En este caso fue un orden bloque extremo, el precio llegó a esta zona, ¿vale? Llegó a este punto y una vez que llegó, ya nos comenzó a dejar información de liquidez por encima, ¿verdad? Y también, pues, el precio, luego de que llegó, comenzó ya a comportarse de una manera diferente. Por ello es que nuestra proyección era que cubra esos niveles máximos y siga alcista. Sin embargo, el precio, por ello es importante interpretar lo que el precio te está diciendo. El precio luego comenzó ya a dejar pues, estos puntos interesantes de liquidez por debajo, ¿no? Lo que hizo fue, a ver, déjenme eliminar esto. Lo que hizo al momento de poder dejar estos puntos de liquidez fue que el precio pues simplemente llegó a reaccionar para desde ahí poder tomarlos. Igualmente llegó de nuevo al punto, comenzó a dejar esos puntos de liquidez y el precio reaccionó. Aquí les mencioné a los estudiantes que mejor tomen las ganancias en el primer nivel, que fue la primera toma de ganancias, y desde ahí pues ya el mercado, digamos que ya no estaba comportándose tan bien que digamos, ¿no? Porque nosotros esperábamos un comportamiento distinto, un comportamiento diferente. Sin embargo, el precio simplemente llegó a tomar la liquidez que estaba por debajo. Y como te puedes dar cuenta, habían muchos puntos que tenían que ser tomados. Ya fue una vez, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, o sea, ya, y cinco toques, ¿verdad? Seis toques, o sea, ya estaba dejando indicaciones, una información bastante notoria de que el precio iba a romper esas zonas. Y desde ahí, pues ya no tomamos ninguna compra en el USDCHEF y siguió pues bajando un poco más. Bien, luego tomamos una proyección, una compra en el euro dólar, que fue ya la última, bueno, la penúltima proyección que enviamos, si no me equivoco. Voy a eliminar esto. Y en esta proyección del euro dólar identificamos una posible compra, ¿no? Esta compra que identificamos fue producto de una confirmación también, un fuerte FVG, una fuerte ineficiencia donde el precio pudo llegar una vez que tomó la liquidez correspondiente. Bien, aquí el precio ya te está dando indicios de que el precio iba lógicamente a romper estos niveles, igualmente lo mismo que pasó en el USDCHEF, y en este caso logramos identificar una zona interesante de ineficiencia donde el precio llegó y posteriormente reaccionó, ¿no? Y miren esta compra hermosa que nos dio el euro dólar, o sea, fue impresionante. Y por último tenemos la proyección del GBP Yen. Bueno, esta proyección también me encantó porque una vez que marcamos ya la zona, también fue una ineficiencia, en este caso diaria que localizamos. El precio rompió más abajo y se fue directamente a una ineficiencia una vez cubierto lo que es el order block en este caso, ¿no? Llegó a la ineficiencia y comenzó a reaccionar. Luego dio una confirmación con una mecha larga porque el GBP Yen acostumbra a hacer movimientos muy volátiles, dejando muchas mechas también. Dejó la mecha correspondiente y desde ahí tomamos esa proyección increíble, la verdad, llegando a niveles extremos, bien, de oferta. ¿Listo? Entonces, ahí tomamos una proyección en GBP Yen, la verdad que fue una proyección bastante interesante, una proyección muy bonita y se cumplió perfecto. Y bueno, todas esas son las proyecciones, son las ideas de inversión que hemos tomado, como pueden visualizar. No han sido muchas las proyecciones, no hemos tomado tampoco muchas porque nuestro estilo también es a mediano y largo plazo, pero a pesar de ello, mantenernos firmes en nuestro plan, mantenernos firmes en nuestra gestión emocional, gestión también de riesgo, nos hizo que no tomáramos decisiones a lo loco, no tomáramos decisiones emocionales y simplemente respetáramos nuestro plan de inversión. A pesar de las pérdidas, a pesar de los trades que no se cumplieron, tuvimos también trades positivos y la verdad es que nos fuimos con un rendimiento bastante bueno. Este mes me encantó, porque como habrán notado, no fueron muchos los trades que tomamos, y sin embargo logramos muy buenos resultados. Como trader tienes que entender que uno de los puntos para llegar a ser rentables no es la cantidad de trades que tomes, sino la calidad de estos. Prioriza siempre la calidad en lugar de la cantidad. Recuerda mantenerte firme en tu plan de trading y respetar tu gestión. Espero que esta sesión te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido. Nos vemos en nuestros próximos videos.